Perdón, ¿Cómo? como Sí, no pude volver sí, en sí, te vi, función te de vi. esto que te... Bien, entonces continuamos con agua e industria. Vamos a ver en primera instancia a recordar los valores medios mundiales: 60% de uso consultivo para sector industrial en países de ingreso elevado, gran diferencia respecto al 10% valores medios que usan sectores con ingresos bajos o en desarrollo. El 70% de estos efluentes se vuelcan sin tratamiento, gran problema de contaminación, porque estos efluentes vienen altamente contaminados con otros agentes patógenos o minerales o metales pesados, etc. Entonces, no tener tratamiento de efluente en un sistema productivo industrial es una fuente muy grande de contaminación. Si bien es puntual la contaminación, es una industria que vuelca puntualmente, a diferencia del sector agrícola, que es superficialmente y grandes puntos que quizá hagan mucho más daño. Lo interesante del sector industrial es que la eficiencia se puede lograr, digamos, con métodos tecnológicos e incorporarla dentro de los costos de desarrollo del producto. Entonces, se puede reducir muchísimo el uso y se puede mejorar el efluente, ¿no? Inclusive ya existen leyes a nivel local de control de efluentes, ¿sí? Entonces, las industrias locales tienen una normativa de técnica, una normativa de calidad físico-química del agua, con la cual son auditados, son multados con grandes multas cuando exceden ciertos umbrales, ¿no? En su efluente, ¿no? Entonces, acá está indicando esto que les digo, ¿no? Tienen grandes posibilidades de recircular el agua, porque en muchos de los casos utilizan agua potable, medida, pagan volumétricamente. Entonces, cuando el sistema tarifario está presente en el consumo, el uso, la demanda, disminuye, porque es corta. Me cobran por metro cúbico de agua y voy a usar los metros cúbicos de agua que necesite, porque si no voy a pagar de más, me va a doler el bolsillo. Y a las empresas les duele mucho más porque las facturas de los impuestos o de agua, o los servicios, digamos, que pagamos de agua en las industrias son elevados, ¿sí? Son valores de 100.000 pesos mensuales, 200.000 pesos mensuales, que quizás en una industria no suenen, pero si optimizo los gastos en una industria, todos los gastos van a estar optimizados para justamente producir el máximo beneficio. Entonces hacen un uso eficiente, empiezan a recircular el agua, empiezan a reciclarla, mejorarla, reusarla, porque les rinde económicamente, ¿sí? No sé qué decía acá abajo que no veo. Reduzco la contaminación, tengo más posibilidades de reducir esa contaminación en la zona industrial. Vamos a ver casos de agua y minería, una parte de la industria que tiene mucha controversia a nivel social. Ustedes pueden haber escuchado muchas veces connotaciones en contra de la minería, justificando esta controversia en el uso de agua, en la cantidad de agua que consume. Esa controversia es un mito, es falso. Existen valores reales, vamos a ver algunos casos, pero existen muchos más que están fundamentados, donde evidencian que la cantidad de agua que se consume no es tanto como se pregona, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una mina en Chile, una mina de cobre. Vamos a ir viendo las distintas fases de producción. Entonces, la primera, que es la extracción del mineral crudo de la roca. Acá tenemos la ley
del mineral. La ley del mineral nos da una idea de la densidad o el porcentaje de pureza de una unidad volumétrica de roca. Eh, entonces, al principio es pura roca. El mineral está en muy pequeña fracción. Una ley de un 1% es elevada. Una ley de 5% ya es una mina, una mena, una pepita gigante que está metida. Entonces, a medida que va avanzando el proceso productivo de la minera, se va aumentando esta concentración, ¿no? Esta ley del mineral. En una primera instancia, entonces, ahí está indicado un uso con un caudal, 80 litros segundo. Para que tengan idea, es un arroyito, es un hilito de agua, ¿sí? Permanente, eh, producto de afloramiento de agua en roca y lluvia que cae en la misma mina. O sea, agua que drena por su valvio y aflora en algún lado, o lluvia. El gran sector donde más se utiliza el agua es en la concentración de esta ley, de este mineral. En este caso está indicado un método por flotación. En este punto es donde está la contaminación con arsénico o con algún otro metal para poder separar estos minerales. Se utilizan eh, recirculación en todos estos procesos, se utilizan presas de relave o presas con filtros impermeables, y acá es donde está el problema de la contaminación. Y acá donde está el mayor uso, ¿sí? Acá fíjense que está indicando cerca de 1 metro cúbico por segundo, 1000 litros por segundo, que ya es un canalcito mediano de 80 centímetros de altura y un metro de metro y pico, metro 20 de ancho. Y un volumen por tonelada de roca, ¿no? Casi 1 metro cúbico de agua por tonelada de roca. Acá en esta fase se hacen los procesos de evaporación, infiltración y secado. En estos valores nos está indicando el volumen total. Acá hablábamos de un flujo, un caudal, y acá estamos hablando ya de un volumen en todo este tiempo que atravesó este proceso. Entonces el gran gasto está acá, cerca de 40 hectómetros cúbicos. Después tenemos procesos de fundición y electrorefinación que utilizan un poco menos de agua, ¿no? Casi 5 hectómetros cúbicos en esta fase y una partecita pequeña en la última parte. Entonces, tengo que comparar estos valores con otra cosa para poder entender que son 40 hectómetros cúbicos. Antes de eso, este proceso que vimos así en línea recta, básicamente puede tener distintos flujos. Yo obtengo agua cruda de una fuente de agua, la utilizo en esta fase, el agua remanente de esta fase pasa a chancado y a molienda, el remanente pasa a esta fase, existen procesos de evaporación en el camino, existen estos relaves, estos espesamientos de relaves que les comentaba, existen retornos, fíjense que agua que yo puedo recuperar de las presas de relave, las reutilizo en las moliendas, ¿no? La proceso, la mejoro, este fluente, y lo reutilizo. Entonces, acá estoy optimizando, estoy haciendo más eficiente el agua bruta que yo tomo va a ser menor, ¿no? La filtración también tiene reuso, y así. Indicando ahí una recirculación de un 70%, ¿no? Esto es general para la mayoría de las industrias. Existen muchos flujos de retorno en una industria. O sea que el agua, en la industria vitivinícola pasa lo mismo, se reutilizan varias veces el agua, porque justamente hacen una eficiencia
económica, porque están pagando el agua, entonces usar menos les implica un menor canon de agua. Algunos valores referenciales. En el 2010, más de 1,5 millones de toneladas de concentrado de cobre se usaron estos valores, 40 hectómetros cúbicos al año. Y produjeron 35 de agua residual. Otro caso, Pascualama y Veladero, en San Juan, produce oro, cobre y plata, un consumo de más o menos medio metro cúbico por segundo, un volumen menor a estos 40 de Codelco, cerca de 15 hectómetros cúbicos. Tienen pérdidas en el camino y tienen un concentrado mineral ahí, que es donde yo les digo que está el problema de los lixiviados, justamente hablábamos de la otra vez, de una contaminación puntual. Ahora vamos a comparar con la oferta hídrica. En el caso del derrame medio del río Hachal, 300 hectómetros cúbicos. Con estos mínimos y máximos, digamos. Un año de sequía tiene un valor menor a la mitad del volumen del derrame anual, y un año rico varias veces más. A nivel mensual, en diciembre, que es uno de los meses de mayor oferta, más de 40 hectómetros cúbicos. Si yo lo comparo con una demanda de otro uso, por ejemplo, más de 7.000 hectáreas cultivadas ahí en la zona, consumen en esta época, digamos el valor es referido a este año, 7.500 hectáreas consumieron cerca de 150 hectómetros cúbicos. Con una demanda potencial, es decir, con una proyección de aumento de área cultivada y con un aumento de demanda de agua necesaria. Entonces, podría llegar a consumir 400 hectómetros cúbicos si desarrollo en agricultura todo ese sector. Y el mes de mayor demanda es cercano a 30 hectómetros cúbicos. Y acá sumo las dos partes, agricultura y minería. ¿Se entiende? Entonces, en función del uso que hace esa mina, estoy diciendo, con ese uso podría regar más de 700 hectáreas de riego. Si lo comparo con mi infraestructura de riego, la capacidad de conducción de esa región es de poco más de 30 hectómetros cúbicos. Entonces, ahí fíjense que estamos comparando distintos usos, agricultura, minería, distintas capacidades de conducción, en el caso de la agricultura. No puedo decir, no hago minería y quiero esas 700 hectáreas extra porque no tengo infraestructura, tengo que hacer esa infraestructura de conducción también. Entonces, como ven, no es tan impactante el uso que se le hace en el sector minero. Vamos a comparar otras demandas, un poco más grande la demanda del sector agrícola, dividida en este caso en función de la especie que se cultiva, vides, hortalizas o frutales. Tenemos, por ejemplo, estos órdenes de magnitud son en Mendoza. 300.000 hectáreas de riego hay más o menos en Mendoza. Y nos está consumiendo cerca de 3.500 hectómetros cúbicos al año. Acá está. Si ustedes comparan la oferta hídrica de los ríos principales de Mendoza, los que están regulados, ¿sí? No está el grande acá, sumando todos los ríos con derrame superficial, tengo 4.500. La oferta provincial, superficial. Y la demanda de riego, cerca de 3.500 hectómetros. Ven que es una gran demanda comparado con los 40 hectómetros cúbicos que demandaba una mina. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que
que son como un orden de magnitud de diferencia, o dos órdenes de magnitud, 4.000 contra 40. ¿Sí? Dos órdenes de magnitud de diferencia. Está bien, acá estoy comparándolo con 300.000 hectáreas de cultivo, que no las tienen en todos lados, todas las provincias, 300.000 hectáreas bajo riego con cultivo. Si las comparo con una localidad más puntual, en el caso de las 700 hectáreas versus las 7.000 que habían, y es un 10%. Entonces, con una mina estoy utilizando lo que podría utilizar el 10% de mi área cultivada actual. Esa sería la comparación. Pero bueno, es en función de las políticas regionales, el uso de los recursos naturales, por constitución modificada en el 94, las provincias tienen potestad sobre el uso y prioridad de sus recursos, en este caso el agua. Y acá tenemos otras demandas para comparar de otras minas: Veladero, Agua Rica, La Lumbrera. La Lumbrera ya está en Catamarca, está en en fase de cierre. Ahí hubo una consulta en el aula virtual respecto a esta mina. Yo esta mina la conocí, tuve la oportunidad como estudiante de ir a visitarla. Después, como profesional, estuve cerca de la zona, estuve viendo algunos de los pozos que utilizan, pero no conozco los procedimientos actuales de fase de cierre y los indicadores de sustentabilidad que consultaban. Pero fíjense que La Lumbrera es una mina importante en magnitud. Fíjense el orden de los consumos, ¿no? 40 hectómetros cúbicos al año, ¿no? San Jorge, una mina que estuvo en amplia discusión acá en Mendoza, iba a instalarse en el norte de Mendoza, al norte de Uspallata, y con manifestación general de impacto ambiental negativa, la sociedad toda en contra, las instituciones públicas y académicas a favor de la mina, porque yo considero que con los controles respectivos el desarrollo se debería permitir. El problema está ahí en los controles, digamos, en la garantía que tiene que dar el Estado hacia la sociedad para que no se manifiesten contaminaciones puntuales o un uso excesivo de los recursos. Pero esta mina San Jorge pasó por toda la normativa ambiental de Mendoza, no tuvo la declaración de impacto ambiental y se instaló en San Juan, en el sur de San Juan, casi en el límite con Mendoza, porque estaba en cercanía la zona productiva aurífera, digamos, que es una mina de oro. ¿Qué quiero decir con esto? Las condiciones de estar a favor o en contra de la minería o de la petrolera o del fracking, etcétera, etcétera, versus el uso del recurso hídrico, son función de la sociedad, ¿sí? Y de las políticas y normas y leyes de esa sociedad, ¿sí? No son lo mismo las normas de San Juan que de Mendoza. Existen leyes provinciales en Mendoza que son más exigentes que en San Juan, por ejemplo. Y a nivel nacional existen leyes de presupuestos mínimos, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de legislación, que establecen umbrales, pisos de mínima, es decir, condiciones técnicas o de control mínimas, ¿no? Que las debe cumplir en todo el territorio nacional, ¿no? Algunas conclusiones, entonces léalo después. Esto es importante. Yo estoy haciendo hincapié en el uso consultivo,
comparando los usos consultivos de distintos sectores de demanda. Cuando hablemos más de contaminación y agua y medio ambiente, vamos a ver estos temas nuevamente y cuando hablemos otra vez de recursos subterráneos, vamos a ver que la gran problemática del recurso subterráneo es su irreversibilidad respecto a la contaminación. Así como un cuerpo lacustre también es muy difícil de recuperar ambientalmente, el recurso subterráneo lo es aún más, ¿no? Entonces tiene una vulnerabilidad natural el acuífero de ser contaminado, y ahí donde está el problema, porque las minas generalmente están en las nacientes de la cuenca, en las zonas de recarga del acuífero, y si entra un agente contaminante, no va a llegar en el momento, ¿sí? Porque eso es así. Las mediciones que yo pueda tomar después de un volcado, de un lixiviado, eh, no las voy a ir a encontrar superficialmente. Va a percolar y va a aflorar. Yo les comenté las diferencias de velocidad de estos flujos, entonces me voy a dar cuenta tarde de la contaminación, ¿no? Está pasando eso acá en YPF, en Luján de Cuyo, ¿sí? Ahí se están haciendo estudios para tratar de remediar ese acuífero de contaminaciones que vienen de varias décadas atrás. Y ni hablar de la contaminación debido a herbicidas, pesticidas o los mismos lixiviados del sector agrícola. Bien, algunas recomendaciones, nuevamente acá es donde está foco en el control. Yo tengo que caracterizar, entender bien como medida principal y antes de aprobar cualquier proyecto de desarrollo minero, debe haber un conocimiento acabado del recurso subterráneo. Esto es complejo, existen técnicas geofísicas y de prospección que se pueden llevar a cabo para interpretar eh, el balance hídrico, su régimen de carga y descarga, sus parámetros de transmisibilidad, permeabilidad y, y- y transmisividad, caracterizar ese acuífero, entender la oferta, para poder justamente hacer un uso eficiente del recurso, ¿sí? Estudiar la zona no saturada, que es la parte superficial del agua freática, digamos, del nivel freático para arriba hasta la superficie, toda esa es la zona no saturada. Esa es la principal zona donde recarga, donde percola, donde infiltra el contaminante. Entonces, teniendo un buen conocimiento de esta capa, que puede tener algunos metros o decenas de metros, yo me voy a anticipar a un derrame, por ejemplo, ¿sí? Porque voy a saber qué tiempo tengo de respuesta para que no entre al acuífero, por ejemplo, ¿sí? Sistemas de monitoreo, se hacen pozos para poder obtener material y sacar muestras, y esos pozos se hace una batería de pozos de monitoreo, se hacen aguas arriba y aguas abajo del lugar donde está la obra que va a contaminar potencialmente, la minera, la petrolera, quien sea. El sistema de control de monitoreo tiene que hacer una batería de pozos arriba y una batería de pozos abajo para tomar muestras antes y después del proceso industrial. ¿Y qué más? Y nada más. Bien, avanzamos un poco más con esto y cortamos. Respecto a otro sector de la industria, el agua y la energía, vamos a ver en primera instancia la matriz energética, en este caso mundial, la primera de acá arriba, donde muestra, evidencia que
más del 80 al 85% de la matriz está conformada por eh, material hidrocarburífero, digamos, ¿no? Por materia prima fósil, ¿sí? Ya sea gas natural, petróleo o carbón. ¿Qué estamos diciendo? Que más del 85%, esta, perdón, es la de Argentina, más del 85% de las materias primas a partir de la cual producimos energía en general, proviene de recursos fósiles, no renovables. Esa es la primera conclusión. Del 15% que resta, 9%, menos del 10%, proviene de fuentes renovables. Y estas fuentes renovables son energía eólica, solar fotovoltaica, biomasa o leña en general, y la hidráulica. Básicamente esos cuatro. Y la hidráulica, que es lo que nos interesa a nosotros, es menos del 5% de ese 10%. O sea que estamos en un 0,5% de toda la torta de materia prima para producir energía a nivel nacional. A nivel mundial, que es la que está abajo, se asemeja un poquito respecto a las fuentes no renovables, es decir, a materia prima fósil, hidrocarburífera, petróleo, gas y carbón. Fíjense que se lleva más del 85%. Pero hay diferencia respecto a las renovables. Fíjense que la hidráulica a nivel medio mundial está arriba de los 2 puntos, cuando nosotros tenemos 5 veces menos, 0,5 o 4 veces menos, 4 o 5 veces menos, 2,5 y 0,5% nosotros. Las más nuevas, en energías renovables, la solar y la fotovoltaica, no llegan al 2%. Vamos a comparar con un país vecino, Brasil. Fíjense la gran diferencia que hay en Brasil. En Brasil tenemos entre petróleo y gas natural y carbón, un poquito más del 50%. Media torta es fósil. El resto es renovable, ¿no? Una gran diferencia. Y fíjense la hidráulica, 14%, ¿no? 28 veces más que nosotros. Un tema. Tienen una cantidad enorme de presas y sistemas hidroeléctricos. Entren cuando puedan a esta página, ¿sí?, que está indicada acá. Les va a mostrar un mapa de las centrales de distintos puntos del país. Es muy interesante, algunas fichas técnicas muy básicas, pero nos va a dar una idea de dónde se genera la energía. Está dividida básicamente en renovable, no renovable, en la oferta. Fíjense, esto es interesante. Nosotros que hablamos mucho de oferta hídrica en estos primeros capítulos de la materia, bueno, acá está la oferta, los mapas de oferta eólica y de recurso solar. Entonces acá tenemos el mapa de radiación solar para energía fotovoltaica, el mapa de Argentina de recurso eólico a unos 50 metros de altura, y los distintos puntos y las distintas líneas que lo conectan son las líneas de transmisión de esta energía eléctrica a través del sistema interconectado argentino. Acá vemos otro mapa, esto es de otra fuente, del Ministerio de Planificación, del mapa de potencial eólico a 50 metros. Vemos que las zonas rojas es donde mayor velocidad de viento tenemos, mayor recurso, en este caso eólico hay, que es la Patagonia y el sur de Buenos Aires. Y acá tenemos en esta figura el sistema interconectado argentino, que básicamente son las redes de alta y extra alta tensión de 500.000 voltios para arriba, 1 millón y 1,2 creo que es,
mucho de electromecánica no tengo, pero son las líneas de alta tensión que vemos cuando viajamos de paseo por otra provincia. Nosotros tenemos cerquita esta, fíjense, una rápida mirada nos está diciendo todas las provincias, digamos, administran, entregan energía, ¿sí? Todo para acá. El núcleo poblacional más grande está en Buenos Aires, ¿no? Los puntitos, los círculos estos indican la potencia de cada una de las centrales, ¿sí? Después entren al sistema argentino interconectado y busquen estos mapas para verlos en detalle, son muy interesantes. Acá vemos otra vez las líneas de conexión, ahí está el link, hay un mapa web, así un web server de mapas, donde uno puede hacer zoom y ver distintas capas y de las actuales en potencia, digamos, en generación, y de los proyectos. Y se van a sorprender de la cantidad de proyectos que entraron en el plan de energías renovables, y van a ver la cantidad de pequeñas plantas de energía fotovoltaica y eólica, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de trabajar en alguna de estas, en otras provincias, en otros países limítrofes también, más que nada en eólica, ¿no? Y en general, puntual, la parte hidráulica de las centrales eólicas. De drenaje pluvial, la parte hidráulica, muchas veces estas centrales se ubican en zonas rurales o en campos, en zonas de Buenos Aires, en zonas de Buenos Aires, y bueno, cualquier obra, infraestructura antrópica, modifica las condiciones ambientales, de drenaje pluvial en este caso, y yo me encargaba de hacer esas obras. Acá vemos un mapa La de... energía eólica, ¿Perdón? y en la energía eólica, ¿qué hacía usted? Por eso, yo estudiaba la parte de drenaje pluvial de los parques eólicos. Toda la red de Ah, está caminos que bien. se tiene que hacer es una red importante en kilómetros de caminos, porque tiene que entrar todo el sistema de grúas para los izados, o el transporte de las palas. Son grandes vehículos que deben transitar por un paquete estructural vial bien armado. Entonces, esa red vial corta la red de flujo, entonces hay que proyectar alcantarillas o defensas aluvionales en algunos casos. Y han habido casos de Bárbaro. roturas y aluviones en parques, ¿no? Después otro gran problema en zonas del sur de Buenos Aires o en Patagonia Norte es el tema de la freática, digamos. Estas centrales, estos aerogeneradores tienen bases puntuales que tendrán unos 6 metros de profundidad, no son muy profundas. Tienen vástagos de casi 100 metros de altura. Eh, y, y en algunos casos hay incidencia de la dinámica freática en estas fundaciones, entonces ahí es complicado estudiar, hay que estudiar bien la dinámica de la freática para estar al resguardo de la seguridad de las bases. Acá vemos un mapa de densidad de potencia. Esto nos da una idea de dónde se genera más energía, ¿no? Y fíjense que tenemos 3 puntos, básicamente, en la zona de Comahue, Patagonia, entre Neuquén y Río Negro, ¿sí? Tenemos una muy buena generación hidroeléctrica por grandes centrales hidroeléctricas. Tenemos un punto acá fuerte por Yacyretá, una sola presa genera todo este pico de potencia. Y tenemos una zona tenemos una zona central acá en Gran Buenos Aires, en el norte de Buenos Aires,
más que nada con generación térmica. Y para tener una idea, ya hablando solamente de la matriz eléctrica, antes habíamos visto la matriz energética, de esa energía una parte es eléctrica. La potencia nacional es cercana a los 40.000 megavatios, ¿no? Hay un valor al 2012, una actualización a febrero, cercano a los 40.000 megavatios de potencia instalada, de las cuales más del 50% de toda esa potencia, casi el 60%, proviene de central térmica. Y esa central térmica usa materia prima fósil, gas natural generalmente. El 30-35%, no llega al 40%, proviene de energía hidráulica. Existen plantas nucleares en Argentina, 2 plantas nucleares producen el 3% de esa materia, de esa potencia. Y fíjense que poquito, 0,5%, el 1% diría yo, este valor está viejo. No tengo el valor actual, pero este valor subió mucho en función de la entrada en operación de las muchas plantas pequeñas, solares fotovoltaicas y eólicas. Siempre hay que comparar en términos de electricidad, oferta y demanda. Acá el tema realmente funciona como un mercado económico tradicional. El precio del producto, en este caso el kilovatio hora, es el producto que la sociedad consume y las infraestructuras las producen con el uso de los recursos naturales, renovables y no renovables. Hay un balance gracias a la velocidad de la luz, digamos, que es la que se encarga de entregar la energía tal cual la demanda, ¿sí? La entrega de la energía eléctrica es instantánea. Yo prendo la luz, consumo energía y me la están dando inmediatamente, ¿sí? O sea, entonces, debido a esa velocidad de entrega entre oferta y demanda, se da esta posibilidad de que exista mercado tradicional, típico de la economía tradicional. El precio varía en función de la demanda, ¿sí? Si yo tengo mayor demanda, lo van a ver en economía cuando la cursen, cuando yo tengo mayor demanda, el precio aumenta, ¿sí? Si la demanda disminuye, el stock que tiene el que produce hace que baje el precio del producto, porque si no, no se deshace del stock. En este caso, no se puede estoquear energía, electricidad. ¿Qué se estoquea? Y se estoquea, si yo tengo una producción hidroeléctrica, estoqueo volumen de agua embalsada atrás, ¿sí? Tengo una presa adelante, la presa me permite eso, tener energía potencial, ¿sí? Lista para ser turbinada, generada. En el caso de la central térmica, la central nuclear, no pueden estoquear energía. Están produciendo permanentemente, ¿sí? No pueden guardar. La fotovoltaica, que guarda energía, podría guardar energía en baterías. Se necesitan baterías enormes para poder guardar. Entonces es medio ineficaz, medio ineficiente el tema. El recurso eólico no se puede guardar. No puedo llenar una bolsa de aire y guardarla hasta que necesite y apretar la bolsa. Entonces el recurso eólico pasa y yo genero. Pasa y yo genero. El recurso hídrico lo puedo aguantar, lo puedo retener hasta que la necesite. Entonces, el Estado y este sistema interconectado otorga energía eléctrica a medida que se necesita. Entonces hay una relación par a par. Energía consumida, energía entregada.
Y importante entonces, de toda la energía eléctrica que se produce, 60% térmico a nivel nacional. En Mendoza es más cercano al 50-50. De todas las presas que hay en Mendoza que producen energía eléctrica, acá abajo hay una tablita y un gráfico de un estudio que hizo la UTN, de los 1.300 megavatios que produce Mendoza, de potencia respecto de estos 40.000 que produce toda la Argentina. Ven que es un valor bajo. En el mapa de densidad, fíjense que Mendoza no figura ni con un puntito caliente. Producimos 1.300 megavatios, de los cuales la mitad, casi 600 megavatios. A ver, hay que sumar, acá por ejemplo está discretizado en las distintas concesionarias. Central Térmica Mendoza, que ya no es Central Térmica, ahora el concesionario es... ahí se me fue el nombre. Bueno, cambió de concesionario, igual que IDISA, INISA, esto es Pampa Energía. Bueno, acá está dividido la generación térmica en centrales de gas, de vapor, turbogeneración y turbinas de vapor. Si yo sumo todo esto, acá está, cerca de 600 megavatios, ¿no? Casi la mitad de los 1.300, ¿ven? Que se produce en Mendoza. El resto son todas las presas de Mendoza. Bien, acá tenemos mapitas de esta producción, de esta potencia, cercana a los 40.000 megavatios. En los círculos representan la potencia. Fíjense que Gran Buenos Aires tiene la mayor potencia, le sigue Comahue y le sigue Yacyretá. Ahí vemos la diferenciación. Otras tablas para que ustedes después miren con atención. El total, esto es para febrero de este año, 38.600 megavatios de potencia, térmicos, 64%, fíjense, ven, que es mucho más del 50%, 5% de nuclear y casi 30% de hidráulico. Avanzamos un poquito más y terminamos. Dentro de Camesa es hay un mercado mayoritario, un mercado común mayoritario, donde se establecen las ofertas de los que producen energía, los concesionarios que producen energía eléctrica, ponen su producto, sus kilovatios horas disponibles en función de su potencia, ponen a disposición en un mercado. Ese mercado común mayoritario establece las normas del juego y el valor del kilovatio hora, en función del cambio permanente que hay de la demanda. Vamos a ver enseguida curvas de demanda y vamos a ver cómo obligadamente la oferta de potencia se tiene que amoldar a la oferta, a la curva de demanda. Porque si no, empiezan los apagones, empiezan los problemas, digamos, ¿no? La demanda es satisfecha tal cual se necesita, ¿no? Entonces, para poder lograr eso, se proyecta con mucha anticipación la entrada en operación de distintas centrales hidráulicas, básicamente, o centrales de vapor, turbinas de vapor, que entran rápidamente en régimen a producir energía cuando se la demanda. Entonces se hacen acuerdos entre estas concesionarias en función de horas o días de la semana. Por ejemplo, los fines de semana se consume más o menos que los días laborales, o los veranos respecto de los inviernos, digamos, hay temporalidad climática que regula, digamos, o la demanda está muy en función de condiciones climáticas, de temperatura generalmente, y de condiciones de horario, ¿no? En función de las horas pico que estamos o no en la casa o en el trabajo consumiendo energía. Entonces,
como un 30%, 40% de toda esta energía que se está administrando en este mercado común es hidroeléctrico, la información que manejan estos mercados y estos concesionarios es el nivel de agua que tiene aguas arriba en el embalse. Entonces, estos datos se van manteniendo constantemente para saber cuánto stock tengo yo, cuánto puedo despachar, ¿se entiende? En las visitas que solíamos hacer a las centrales, explicaban un poco el manejo diario o semanal, incluso horario, de estos términos de predespacho. ¿Sí? Pero básicamente es eso. Es decir, el mercado se estudia y se anticipa. Esta semana vamos a tener un pico de demanda de tanto. Y a medida que pasan las horas, se va registrando la demanda o la potencia entregada y se va ajustando esa proyección. Entonces es milimétrico lo que tienen que entregar para poder satisfacer la demanda. Entonces a mí lo que me interesa es que vean la oferta hídrica de los principales ríos o de las principales zonas productoras de energía eléctrica. ¿Sí? Acá tenemos los principales ríos de Argentina que producen energía, los caudales, los medios mensuales o medios históricos. Estos valores son de examen, tener una idea del caudal medio anual del Paraná, del Limay, del Río Negro, del Futaleufú. Son grandes ríos que tienen grandes sistemas, grandes embalses, grandes presas, con la cual generan energía, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, Yacyretá, tiene, por ejemplo, una capacidad de turbinado de 12.000 metros cúbicos por segundo, de máxima. Ese día, esto es para un día en específico, en algún lado debe estar indicado, no lo puse, pero un día determinado tenía este módulo, este valor. 18.000 metros cúbicos por segundo estaban pasando por Río Paraná. El nivel estaba a esta cota, hoy, 82-86. Una cota máxima de 83. El caudal medio histórico, para comparar este valor, 11.000. Estoy por encima de la media. Un caudal máximo turbinado, 9.200. Y si me sobra, va a ir por vertedero. Entonces ahí tengo una capacidad, un caudal que no estoy aprovechando, que está pasando por encima de la presa. Lo mismo para el río Uruguay, para todo el sistema de Comahue, en Patagonia, el río Neuquén y el río Limay, cuando van camino a Bariloche, se unen estos dos ríos en Chipoleti, y ahí nace el río Negro. El río Neuquén tiene este orden de magnitud, el río Limay este orden de caudal medio anual. Hay un sistema de presas en cascada en cada uno de estos ríos. El sistema Cerros Colorados por el río Neuquén, tienen, más abajo está indicado la potencia, más adelante. Este es un resumen de los niveles de embalse de todos estos embalses, ¿no? Este sistema Futaleufú está solito. Este es un río que drena hacia Chile. Tiene un caudal importante, del orden de los 400 metros cúbicos segundo, ¿eh? Son 4 veces el río Grande nuestro. Y tiene una central y un embalse, Amutuy-Quimei, y la presa Futaleufú, que fue pensada y ejecutada para otorgar energía eléctrica a una gran industria que se ubica en Puerto Madryn. Esta presa está cerca de Esquel, en Chubut. Yo nací aquí, mi papá trabajó aquí. Y esa energía cruza todo Patagonia, todo Chubut, 600, 700 kilómetros, hasta Puerto Madryn, donde le otorga energía eléctrica a la empresa Aluar, Aluminio Argentino.
Bien, vamos a hacer un corte acá, vamos a empezar acá un poquito con impacto ambiental y vamos a seguir en la próxima.